Ok. Entonces, chicos, vamos a hacer una indagación hoy y vamos a empezar. Les voy a dar unos comandos para que empecemos a activar esta parte del ver, del sentir, del escuchar todo desde una parte como más libre de muchas contaminaciones. Actúo en mí y en este espacio mi eje original de conciencia. Me alineo con la fuente pura de mi ser, con mi verdad primordial y con todo lo que no sea verdad se disuelve y no puede acceder a este campo. Revoco, elimino y transmuto cualquier influencia, implante o egregor o pensamiento ajena o distorsión que intente interferir en esta exploración. Accedemos desde la neutralidad y desde nuestro espíritu original. Abro de manera segura, ordenada y gradual las memorias originales de los planos de existencia, tal como fueron conocidos en las culturas ancestrales. Solo recibo información pura, sin filtros modernos ni contaminaciones externas. Me permito ver, sentir y comprender cada plano desde su vibración real y original, más allá de las creencias colectivas, de las limitaciones impuestas. Todo lo falso se disuelve ante la luz de mi conciencia y cierro y sello cualquier portal abierto. Solo al finalizar la indagación, regreso plena, completa, completo, íntegro, íntegra, fortalecidos con la información adquirida sin interferencias ni pérdida de energía por ningún motivo. Y vamos ahí. Primero, ¿cuál es la primera forma o la primera cultura o la primera información que tenemos sobre la existencia de planos multidimensionales? ¿Quién o quiénes fueron los primeros que hablaron acerca de esta forma para explicar a lo mejor la conciencia o la realidad? Voy a contar de 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Margarita. Yo veo un grupo no tan grande, más bien un grupo selecto Ujú. de personas. Veo sobre todo hombres que están reunidos y forman un núcleo de energía. Y a través de este núcleo de energía y de la información y de la vibración de cada uno, empiezan ellos a conectar con diferentes planos de existencia y viéndole desde una óptica, se ven como rayos de energía que se van manifestando alrededor de ellos, y en estos rayos y en estos segmentos que se van creando por la unión energética de este grupo, em, veo cómo ellos empiezan a conectar con otras realidades y otros planos de existencia que están en realidades muy cercanas y muy paralelas a la Tierra. Ok. ¿Esto hace cuántos años fue más o menos? ¿Cómo lo puedes tú discernir? ¿Fue hace antes de esta era? O sea, ¿tú cómo los ves? Veo algo muy antiguo, Ujú. muy antiguo por las vestimentas y las túnicas que tienen estos personajes. La ubicación me lleva energéticamente como a partes, como al oriente. Ujú. Ahí es donde veo que es la iniciación y la formación y la conexión que estos grupos de personas hicieron y pudieron aperturar y conectar con esta información. Ok. Eh, Nico, ¿cómo percibes que describen, porque quiero pasar por diferentes culturas, cómo ves que describen los planos de existencia
los chamanes originales de Siberia. ¿Me escuchas? Sí. Yo lo que observo, Ira, es que la energía que ellos interpretan como la multidimensión, como lo que está fuera de la conciencia del cuerpo, primero lo manifiestan a través de los cristales del agua. Es como si su entendimiento de la energía elemental les va abriendo camino hacia otros aspectos de la materia y de la misma conciencia. Entienden al ver el ciclo del agua que la energía se transforma y que va cambiando como de grado o de sentido, dependiendo de las necesidades y requerimientos. Y lo asocian o lo asociaron con el mismo ciclo de la vida. Como ellos entienden que la muerte vendría siendo el cambio a otra dimensión, otra conciencia, a una transformación. Ok. A ver, Margarita, vamos a, para luego hacer un resumen de todo esto. ¿Cómo sienten estos culturas egipcias que distinguían entre la Ka-Ba-Ak, de donde se basa mucho de lo que conocemos de la Cábala, los planos del ser? Yo lo veo como cámaras, como portales de energía que tienen ciertas estructuras energéticas y ciertos movimientos que permiten acceder a estos niveles de conciencia que están conectados con realidades. Lo veo que se maneja en forma circular, veo cómo ellos hacen una conexión desde la tierra, hay una conexión mucho más profunda a nivel energético y esos movimientos en espiral permiten que haya, es un movimiento centrífugo que permite que haya una aceleración en el campo energético de la persona que conecta con estos otros estados dimensionales y puede acceder a diferentes planos. El cuerpo se ve elongado, se estira energéticamente y él tiene la capacidad de estar presente en diferentes planos de existencia, pero sin dejar la conexión con la tierra. Ok. A ver, Nico, ¿qué conexión existe entre los lokas de la tradición védica con lo que veían ellos de los niveles de existencia humana? ¿Me escuchas, Ira? Sí. Es complejo entender estos estados de conciencia Uh-huh. porque dentro de la desfragmentación de lo que habitaron en su tiempo, es como si sus pensamientos se movieran distinto a lo que lo hacen los nuestros. Ok. Nuestros pensamientos son muy estructurados, nuestros pensamientos siguen filas, órdenes, líneas y como secuencias. En ellos existía más el pensamiento abstracto, como una exploración más general de todo. Entonces, la nivelación de la conciencia, incluso entendiendo de la multidimensionalidad, la podían comenzar antes de prescindir del cuerpo, por ejemplo. Entendían, por ejemplo, los cambios emocionales o los cambios mentales o los mismos cambios del entorno como parte de los cambios de esta multidimensionalidad. Y ya a posterior, por ejemplo, los niveles siguientes los manejaban a través de los elementos o figuras o estructuras o creencias que iban solidificando en aspectos de su entorno. Muchas veces estas ideas incluso cambiaban constantemente porque los elementos comenzaban a ser nuevos. Por ejemplo, en un territorio en donde tenían bien establecida una condición de la multidimensionalidad conciencia, a través de un cambio climatológico terrestre global, comenzó a sentir nieve. Entonces, eso implicó en una primera experiencia una transformación total de todas sus creencias y de todos los procesos del pensamiento. Entonces, los establecimientos de la conciencia y la multidimensionalidad fueron evolucionando y se fueron creando aspectos como los que tenemos ahora con el labrar de los años y el tiempo.
O sea, antes, cuando se empezó a hablar de eso, el pensamiento era mucho más libre. Y después se empezó a estructurar, a hacer un pensamiento más estructurado, menos libre. Lo que pasa es que el humano de la actualidad, por ejemplo, a la hora que contempla muchos aspectos, pero por ejemplo, digamos en este caso, la multidimensionalidad, la contempla dentro de una dimensionalidad única. Entonces es complicado llegar a la multidimensionalidad porque nuestros cerebros no la asimilan, cuando en aquellos tiempos no solo lo asimilaban, seguramente muchos cerebros habitaban en una doble multidimensionalidad. Ok. Margarita, ¿cómo representaban los mayas y los mexicas la estructura de los cielos en esta multidimensionalidad relacionada con los inframundos, por ejemplo? Bueno, veo que en ellos hay una conexión muy definida de los cuerpos, la forma en que los cuerpos están conformados, sobre todo la relación con el agua y la relación con la tierra, y esa relación con el agua y con la tierra, que es parte de la anatomía del cuerpo, está relacionada con toda la parte, como con toda la parte de la astronomía. Hay una relación muy directa y hay una influencia energética sobre los campos energéticos, y ellos van ejerciendo un movimiento simétrico. Lo que pasa en el cielo para ellos estaba pasando en el cuerpo, y lo que pasaba en el cuerpo estaba pasando como reflejo en el cielo. Hay una forma también de ellos de conectar a través de sus cuerpos, hacer aperturas conscientes de portales. Estos portales les permitían a ellos trascender hacia otras realidades, transportarse hacia otros mundos sin abandonar su esencia, sin fracturarse ellos energéticamente. Tenían esa cualidad y ese don energético de su autoconocimiento y la forma como ellos podían regular los ciclos de ellos internos. Veo que ellos tenían una gran apertura, una gran conexión con la tierra, y esta conexión con la tierra era perfectamente simétrica con el cielo. Esto lo que hacía era que las conciencias de ellos estuvieran tan expandidas, y veo como una línea, como un hilo conductor, donde ellos sincronizaban sus centros energéticos con los ciclos de la tierra y con los ciclos del cielo. Por eso es que los cuerpos de ellos no se ven estrechos, sino se ven muy expandidos. Ok. Aquí, ¿cuál es la relación entre los simbolismos que tiene el árbol cósmico en distintas culturas como puente entre planos? ¿Cómo lo ven ustedes, Nico? Pues mira, Ira, en algún punto aquí también tiene una influencia muy grande las distintas cosmogonías. Al final estas culturas también, a la par que iban entendiendo su experiencia en la tierra, iban solidificando sus filosofías, pero también la estructura que mantenía justo esto, la multidimensionalidad o todos los aspectos de la no fisicalidad. Desde ahí cada cultura asimilaba o entregaba una potencia de pensamiento dependiendo lo que el símbolo que conectara con esa no fisicalidad validara. Entonces los puentes que creaban de la multidimensionalidad eran validados por el pensamiento, pero también pues es que por ejemplo aquí en un sentido a lo mejor podrían ser muy similares, pero en un sentido menos invasivo, que también sería como un egregor. Pero estos egregores eran creados también como parte de las protecciones o las aperturas de las puertas. Por ejemplo, por eso había culturas en donde puntos importantes de llegadas como a los cielos o a los infiernos eran custodiados. ¿Por qué? Porque esas sabidurías o esas llaves de conciencia eran entregados por símbolos que ellos tenían que validar, por ejemplo. Entonces era muy complejo el pensamiento, incluso complejo desde ese sentido, pues al final tenían su propia visión de la realidad, como nosotros tenemos ahora nuestra propia visión de la realidad. Ok. Margarita, a ver, ¿se conciben los planos como lugares externos o como reflejos internos del alma? Desde ahí vamos a ver qué pasaba ahí.
Bueno, yo sí los veo como reflejos internos del alma y los veo Ujú, como energía que está en tránsito y está en constante movimiento alrededor ujú, del campo energético, y estos movimientos que están alrededor del campo energético se van entrelazando con campos energéticos del entorno, personas, seres queridos que están a nuestro alrededor, y así sucesivamente veo que se va formando una gran red energética donde hay energías que son más como símiles, más similares, más parecidas, y esto va creando como unos núcleos energéticos y portales que permiten que estas personas o estas almas puedan acceder a ciertos tipos de dimensiones. mm. Eso lo veo como una afinidad energética que pueda traer este entrecruce, hace que haya una afinidad entre almas porque el cruce va formando infinitos energéticamente, y en el cruce de estos infinitos es donde se va relacionando energéticamente, se van entrelazando los campos energéticos. Aquí hay una transferencia de información que va nutriendo estos campos o estos campos dimensionales. Ahí el alma puede acceder a otras realidades y puede conectar el alma con el alma de la otra persona, y pueden realizar acuerdos para poder vivir cierto tipo de experiencias, vivir cierto tipo de realidades que las hacen afines. Por eso muchas veces sentimos que hay almas que son cotidianas, que sentimos que las hemos conocido en otras líneas de tiempo, pero lo que veo es que hace parte de este entrecruce de energías. A ver, pero aquí existen entre planos, o sea, existe una diferencia entre planos de existencia y reinos espirituales. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo diferencias un plano de existencia con esto que estás hablando de los acuerdos de almas que suceden en los reinos espirituales? ¿Cuál es la diferencia entre reinos espirituales y planos de existencia? Porque el paso siguiente ya son esos reinos, porque los reinos se ven no como aspectos, tienen mucha similitud con aspectos físicos porque están muy relacionados y están muy conectados con las creencias, y ellos pueden tener aspectos muy similares a la fisicalidad, dependiendo el estado, la creencia en que el alma o las almas se puedan encontrar. Veo estos reinos con diferentes formas, formas de la naturaleza, formas duales, formas livianas, formas oscuras, pero son los tránsitos en que las almas van conectándose con estos espacios. Son espacios diferentes. La energía se siente más densa, estos reinos. Lo otro se siente más sutil, pero veo que son niveles de conciencia. O sea, entonces los niveles de conciencia utilizan estos tránsitos donde en estos cruces entre planos y entre cruces entre reinos espirituales, este tránsito es donde las almas dices que hacen este tipo de acuerdos, ¿no? Sí, se sienten también como creaciones muy mentales porque están muy ligadas a las creencias. Mm, ok. ¿De qué forma, Nico, el cuerpo humano actúa como mapa de los planos de existencia? Mira, no te escuché. ¿No me escuchaste? Ay, a ver, ¿de qué forma el cuerpo humano actúa como un mapa de los diferentes planos de existencia humana? Desde el pensamiento antiguo, Sí, desde el pensamiento antiguo. ellos, haz de cuenta, Ira, que iban como colocando primero, Ujú, y esto lo observo que la primera información donde empiezan a crear unos mapas ujú, proviene de una zona del norte de Asia, y ajá, haz de cuenta que ellos iban haciendo tacto, colocando sus dedos pulgares en muchas zonas del cuerpo, iban encontrando a través del movimiento de esas zonas del cuerpo conexiones o llevaban a la mente a interacciones de procesos de la conciencia. ajá, Entonces, lo hicieron a partir de la unión de los pulgares con el cuerpo, ya no sé cómo explicar. Y el mapa, haz de cuenta que crearon un mapa que llevaba desde las funciones de la mente, las funciones emocionales y las funciones de la energía, ujú, dependiendo el punto de presión que se activa la energía correspondiente. Según esa visión, iban de abajo hacia arriba.
todo lo que tenía que ver con la energía del cuerpo venía de los pies a las rodillas. Todo lo que tenía que ver con la energía emocional venía de las rodillas hacia el pecho, y todo lo Ujú. que tenía que ver con la energía mental iba del pecho hasta la cabeza. Y entonces lo medían con pulgares. Lo medían a través de los puntos de presión con los pulgares. Ok, Y muy. no cualquiera lo hacía. Observo, por ejemplo, en esa Ujú, cultura que tenía que ser una mujer, y ujú. la mujer, por ejemplo, para dar un diagnóstico o entregar un síntoma, tenía que tocar todo tu cuerpo así con los pulgares. Y lo que ella sentía desde su perspectiva empírica era como Ujú, si el cuerpo, en las zonas en las que los puntos energéticos están bloqueados, ujú. hace pequeñas bolitas o pequeñas densidades en la piel. Ok. A ver, fíjate, ahora quiero que veamos cómo se distribuye el alma en los distintos planos simultáneamente. Entonces, desde esa parte de la antigüedad, ¿por qué? Porque lo que ha pasado ahorita con esto todo de la New Age y todo esto lo tenemos como que más entendido. Pero mucha gente, muchas personas no saben de dónde surge todo esto. Entonces, lo que queremos ver es de dónde salió toda esta información, por eso estamos averiguando estas partes antiguas. Entonces, Margarita, ¿cómo se distribuye el alma en los distintos planos simultáneamente según cómo se veía en ese momento o cómo se veían en esos momentos en esas culturas? Bueno, yo lo veo que lo veían en formas ondulantes, en Ujú, formas de energía envolventes, que están presentes en todos los planos. No hay nada que se sienta o que se vea fragmentado. ujú, Veo movimientos rítmicos, movimientos que están muy acompasados con la frecuencia del corazón, porque la frecuencia del corazón marca pautas internas dentro del cuerpo. Esas pautas internas permiten que haya una expansión, no solamente de la parte del corazón, del área aquí del pecho, sino de todo el cuerpo. Él empieza a vivir un estado expansivo, y cuando el cuerpo está en un estado expansivo, él tiene una capacidad mayor de reconocimiento. Él mismo puede navegar en sus propios niveles de conciencia que están incluidos dentro de él. El cuerpo posee muchos portales energéticos donde tú puedes acceder, puedes llegar a tu propio conocimiento, puedes llegar a tu propia autosanación. Veo que hay un movimiento que puede verse como si estuviera, como si el alma estuviera en diferentes momentos dimensionales o planos dimensionales, pero es una idea, es un concepto muy mental, porque yo veo que todo esto hace ujú, parte de un mismo movimiento energético, es un ujú. movimiento de unificación, que cuando él no está en ese estado de unión, ahí es donde la sensación mental es de sentirse fragmentado, de sentirse que está disperso en muchas latitudes de que están dentro de su cuerpo. Ok. ¿Qué planos van sosteniendo lo que se conoce como la memoria akáshica, tanto personal como colectiva, Margarita? Yo la veo que está muy conectada con la parte de la columna vertebral, con los movimientos energéticos, porque son movimientos ascendentes. La energía en la anatomía se mueve de abajo hacia arriba y ella tiene también su movimiento descendente, pero cuando la energía empieza a subir, la información está grabada en toda la columna vertebral energética, ahí se empieza a activar, porque no solamente la columna está conectada también con los órganos del cuerpo, toda información está, pero en la medida que tú vas accediendo y vas sintiendo energéticamente cómo la energía va ascendiendo, aquí se van abriendo las memorias. Memorias que son mucho más densas, que están en la parte, en la base, en la raíz del cuerpo. Ahí Ujú. es donde tú puedes ver cierto tipo de experiencias, pero en la medida que tú vas conectando con lo más sutil de tu energía, ahí empieza a presentarse otra forma de energía. Esta energía llega a los hemisferios, y los hemisferios van redireccionando la información a diferentes partes de tu cuerpo. Veo que los riñones tienen muchísima información. Los registros están muy centrados en este órgano. Ahí hay una gran activación porque es la conexión de los riñones como
de los primeros órganos que se forman durante la gestación, que ahí se activan estos registros akáshicos, y es la relación que tiene el cuerpo energéticamente más directa con la tierra. Entonces es la columna donde se encuentran los registros personales y en la parte Ujú. colectiva, ¿en dónde se encuentran? La parte colectiva yo la veo que están relacionados con todos los cuerpos energéticos. Veo que ahí hay mucha información que está puesta, yo la veo como si fueran como foquitos de luz, como chispas de luz que están todo el tiempo moviéndose. Hay un movimiento permanente dentro del cuerpo donde hay unas memorias colectivas que están más presentes y que se van uniendo con los campos energéticos de las personas, y vuelvo a ver esta afinidad energética entre una persona y otra. Estas chispas cuando se unen es cuando se empieza a activar y empieza la memoria Mm, a liberarse, y ahí empieza a salir toda esta información. ok. ¿En qué plano, Nico, se originan las creencias que dominan la vida física de las personas en esa época y hoy, si hay un lugar diferente donde se gesten o donde se originen estas creencias que dominan la vida física? Pues es que en la antigüedad, dirá, Ujú, las mismas creencias iban gestando una potencia de expansión. ujú, Entonces digamos que se guardaba como en un centro energético la actitud del pensamiento. Esta la ujú. involucraban con alguna sensación del entorno para posterior modificarlo hacia un constructo de la mente. Ok. Pero sin embargo, por ejemplo, aquí muchas creencias o muchas experiencias en particularidad se experimentaban desde la no conciencia. En la Mm, actualidad, Ira, aunque no sepamos de algo, el colectivo tiene la información y de alguna manera genéticamente nosotros mantenemos un estatus de esa información. Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de pensamientos más antiguos, iban gestándose creencias o iban consolidando estructuras de pensamiento que después fueron heredadas, pero que se ampliaban a través de la potencia de concretarlo. Es como si armaban una creencia, era validada por una sensación y un pensamiento era validado por muchos elementos. entonces, ¿dónde se guardan las experiencias de vidas pasadas? Se guardan, por ejemplo, en la gestión de las sensaciones por ejemplo, del instinto. Ah, ok. Mucho, mucho, Ok. mucho de las remembranzas que tenemos entre vidas o que conectamos o Ujú, tenemos una sensación es porque el instinto se activa, ya sea porque la particularidad del entorno está dando una sensación muy similar o la calidad de los procesos mentales está refiriendo a otras sensaciones o vertientes de la misma estructura física. Por ejemplo, digamos que una sensación de otra vida pasada aparece en el momento en que mi cuerpo reacciona ante una tendencia similar. ok. Ok. Entonces, ¿qué planos, Margarita, sirven como tránsito después de la muerte? ¿Cuáles son los planos de existencia que sirven como tránsito después de morir? Todos hacen parte de, porque cada plano trae una información. Yo Ajá. veo que en los mismos planos, los que van siendo más densos, que digamos son los planos que están más conectados con la parte inferior del cuerpo, en la medida que el cuerpo va viviendo la experiencia, esta energía se va disolviendo. En la medida que ella se va disolviendo, se va elevando, se va subiendo, y veo que hay una liberación a través de la corona. Ahí es donde se Ok. empieza el alma a liberar de todos los acuerdos que ha hecho durante su existencia. Hablo de acuerdos, contratos y múltiples formas de energía que cada persona en forma individual ha vivido, y las formas también están muy relacionadas con los apegos o los desapegos y el trabajo personal que la persona ha hecho. Entre la persona se sienta mucho más conectada con la vida a través de estos apegos, le cuesta mucho trabajo poder desprenderse de su cuerpo físico porque su circulación energética se siente muy rígida.
se siente, hay una sensación como si fuera cauchada. Y en la medida que esto se va disolviendo y esto se va disolviendo, el alma va transitando en todos estos caminos energéticos para liberarse de esta existencia, llevar una información que es una información mucho más sutil, pero veo que el alma puede pasar por procesos para que haya un desprendimiento total de una existencia, puede pasar mucho tiempo desde un punto de vista lineal, no para el Ajá. alma, pero son procesos donde tiene que disolver, disolver, y ya cuando sale la energía aquí, hay una forma de explosión de energía donde el alma se siente libre del cuerpo físico. Entonces, los planos de existencia están relacionados con nuestros centros energéticos. Muchísimo, sí. Ok. Hacen parte de, porque ahí hay muchísima información que está todo el tiempo circulando en nuestra energía. Ok. Entonces, Nico, ¿qué planos contienen los arquetipos universales que nosotros conocemos actualmente y en la actualidad existían esos arquetipos universales o son creaciones después de tomar esas culturas en Occidente? Son creaciones posteriores en Occidente, Ira, Ok. porque digamos que en esa sensación de lo que yo observo, em, por ejemplo, había incluso percepciones de que objetos, el entorno, incluso otras personas o validaciones materiales tenían que ser, por ejemplo, prestadas bajo también este proceso para que el cuerpo lo pudiera crear o asimilar. Digamos que, por ejemplo, por ahí pudieron haber nacido creencias como la de los egipcios, en Ujú, donde los faraones eran enterrados hasta con sus sirvientes, por la ujú. tendencia y la creencia de que el pensamiento transportaba toda la multidimensión igual o similar. Entonces, pero fue tomado, o sea, fue creado a Ah, ok. posterior ya. Entonces, ¿en qué planos se manifiestan los sueños lúcidos, por ejemplo? Por ejemplo, los sueños lúcidos, que sí ha sido un pensamiento que ha resultado, en la Ajá. antigüedad se creía Ujú. que eran parte de los confines de la muerte o de la dimensión, Oh, de la dimensión del inframundo o de los aspectos de la muerte. Cuando a posterior, pues se cambió a un entendimiento de lo que ahora llamamos como el mundo onírico. ok. Entonces, ¿en qué plano se refleja la programación genética ancestral que llevamos hasta el día de hoy y que se activa aparentemente hasta el día de hoy? Ya hablaríamos de nuestro plano, ya que esa específica la Ajá, tenemos consolidada en nuestro ADN, en la estructura de nuestra genética, en la parte física, en la parte física. en la dimensión de la fisicalidad. Ok. Margarita, ¿hay entidades, no lo sé, o guardianes desde la antigüedad que protegían el acceso a cada plano o eso es algo que fue creado a posterior de las culturas antiguas? ¿Tú cómo lo ves? Yo veo desde mi perspectiva que es a Ajá, posteriori, fue creado porque veo que esos accesos son accesos que están manifestados en el cuerpo de una forma libre. ok. Siento que el miedo ha sido parte y una influencia bastante rigurosa y trascendental por los miedos del tránsito, el miedo a través de las creencias de lo que puede ser el más allá, quién te puede esperar, quién te puede aguardianar, quién puede estar guiándote, quién puede estar dirigiéndote. Esto hace que el campo energético se sienta muy estrecho y no pueda salir libremente. Al no Ujú. salir libremente, la energía no se manifiesta en forma circular y en forma expansiva. La información se siente muy limitada. Entonces, ahora que a posterior eso se creó y antes no había esta situación, ¿cómo ves, por ejemplo, los planos o cómo se manifiestan los planos más vulnerables en la manipulación energética a posterior a las culturas antiguas? Yo veo que eso cambió la forma de la anatomía energética del ser, ¿Ok? porque la anatomía como la veo desde la planta de los pies hasta la corona y vamos extendiéndonos un poquito más allá, Ujú. la veo que son formas de cilindros, son formas de contenedores
que están dentro de la anatomía y van creando como una especie de prisión energética. Se ven fracturas de energía donde el ser tiene que pasar por ciertas dimensiones, tiene que liberar cierto tipo de energías que pueden estar conectadas con los traumas, con los dolores vividos, porque el dolor y el trauma lo que hace es que el campo energético se estreche y empiece el alma se empieza a sentir aprisionada, el alma no se siente libre precisamente porque el trauma tiene sus formas de ganchos energéticos que ejercen este poder sobre la energía. Y aquí hay una parte que es muy importante, que la trascendencia está muy conectada con las creencias. Las creencias Ujú. van tomando las formas mentales y son las proyecciones que el alma misma hace durante su existencia y que van generando también una estrechez. Aquí se empieza a afectar muchas partes del cuerpo, no solamente la parte de la circulación, la forma, la anatomía, sino que veo que aquí tanto la columna vertebral como el sistema nervioso están muy conectados con esto, con esta sensación energética. Ok. Nico, ¿existen planos donde solo se accede en un estado de pureza vibracional? Y si es así, ¿es fácil el acceso con estas formas a posterior que se dieron en la forma original de ver estos planos de existencia? Primero, primero observo que los planos de existencia se mezclan, Ira. Sí. O sea, no hay separación. Ujú. Y a partir de ahí observo que dentro de la fisicalidad, nosotros mismos vamos haciendo tanto de receptores de dimensión o de la multidimensionalidad como creadores de la misma. Y en aquel Ujú. entonces la creación era muchísimo más activa. Digamos que campos de dimensión o de procesos de pensamiento de creencias que son actuales Ajá. fueron gestados a través de esos pensamientos. Digamos que los primeros bordadores de la conciencia colectiva, por llamarlo de alguna manera. Entonces hay estados donde podemos acceder sin tanta creencia, o sea, hay momentos en que nosotros podemos dejar esta creencia a un lado para entrar en ese estado como más puro vibracional. Y es a través de la misma conciencia del cuerpo. Ok. Es a través, los estados más sutiles se llegan a través del cuerpo, de la fisicalidad, de las sensaciones, de las respiraciones, de los latidos. Es como si el mismo cuerpo creara como un sonido o un ritmo, y es a través de seguir ese ritmo, que es el ritmo de uno mismo, que es más sencillo el acceso. ¿Qué planos, Margarita, tú sientes que han sido como distorsionados en la humanidad actual? O sea, de lo que hemos visto hasta hoy y de lo que has percibido tú, ¿qué planos sientes que nosotros mismos hemos bloqueado por nuestras creencias o por nuestros miedos o por estas frustraciones o por eso que comentabas hace un momento? Es que lo que estoy observando en este momento es que los planos de existencia están contenidos por nuestras propias experiencias, por eso podemos vernos reflejados en diferentes formas energéticas, podemos vernos en formas muy sutiles, muy luminosas, en experiencias que nos aparentemente nos han llevado a vivir ese tipo de existencias, pero en estos planos también está la información más densa, más dolorosa y más y muchas veces más contradictoria que hemos vivido como seres humanos. Yo veo que aquí hay un contenido histórico a través, los planos energéticos guardan muchísimas memorias, memorias que están activas e inactivas en ciertos momentos y en ciertas etapas de la vida. Esto hace que la sensación energética de estos planos y en esta saturación de experiencias nos sintamos como una especie de cono. En los pies nos sentimos apretados y nos sentimos expansivos en esta forma. Por eso nos vamos sintiendo como nos sentimos en cada experiencia que vamos viviendo. Pero en la medida que nos vamos desidentificando de estas experiencias que tienen como formas de memorias, estas formas de memorias Mm. parecen las burbujas que están todo el tiempo creando presión y saturando. En la medida que vamos perdiendo como esa lucha de querer buscar lo que puede estar afuera,
y lo que realmente está en nosotros, estos planes de existencia yo los veo como una forma de red de energía. Por eso Ujú. se ven tantas experiencias simultáneas al mismo tiempo, y todo esto va creando una forma de prisión energética del cuerpo. En la medida que el humano se va desidentificando de estas experiencias, el campo energético deja de luchar, deja de sentir que su experiencia tiene un fin, un objetivo y una razón, y este estado de expansión hace que esta red empiece a desmantelarse, ella empieza a desconfigurarse energéticamente. Vamos a ver ahora en la practicidad humana, o sea, ya en esa realidad, em, cómo vamos nosotros viviendo los planos de existencia. A ver, eh, Nico, ¿qué plano, teniendo en cuenta que nuestro cuerpo es nuestro sostén y es donde podemos acceder a los diferentes planos de existencia por lo que hemos visto, qué plano de existencia, por ejemplo, sostiene el propósito de vida de cada ser humano y cómo se va relacionando con otros serecitos humanos que están a su alrededor? Bueno, primero ir a por el factor vibracional. El Ok. factor vibracional es el primero que crea la compatibilidad de nuestros entornos. Y esto ha sido así desde el inicio de la experiencia de la fisicalidad. Ujú, Siempre hemos sentido una atracción o una conexión con aquello que de alguna manera también está hablando nuestro mismo lenguaje. Y en ese ujú. sentido, iniciando con la vibración, bueno, ahora en la actualidad, ahora sí ya podríamos elegir por temática, ¿no? Pero Ajá. en aquel entonces, ese sentido de la conexión, por ejemplo, la asimilaban en los ojos, lo asimilaban en las sensaciones de las manos, lo asimilaban incluso en las percepciones cuando el cuerpo, por ejemplo, levantaba los vellos, como cuando decimos ahora que se ponen los vellos de punta, en Ah, aquel sí, sí, entonces sí. era un reflejo de los mismos procesos, de esas conexiones que se iban haciendo entre pares ante la construcción de lo que, por ejemplo, entenderíamos como yo mi realidad, la realidad que tenemos en conjunto y tú tu realidad. Ok. Y entonces, el propósito de vida, ahora, ¿dónde lo podemos ver? Antes lo veíamos en estos ojos, en las manos, en todo eso. Ahora, ¿dónde lo guardamos? ¿Por qué la gente dice, no conecto con mi propósito? ¿Qué pasa? Porque, por ejemplo, desde la gestión de la construcción de algo, Ujú. ya hay tanto que las almas no perciben tener una tarea específica, Ok. digámoslo así. Y en la actualidad perdemos esa sensación en cuanto empezamos a utilizar el lenguaje hablado, porque nuestros mecanismos de comunicación desvalidan esos procesos del alma, pero debería estar depositado justo ahí, en la parte del cerebro que se encarga de la comunicación. Ok. Entonces, Margarita, ¿en qué plano tú ves que se registra el trauma energético, por decirlo, el trauma energético que pasa después al trauma físico o humano de pensamiento? Bueno, viéndolo, lo primero que veo que el trauma impacta las emociones, Ujú. y una vez las emociones se sienten impactadas por él, empieza a haber como la misma configuración del campo emocional se empieza a agrietar. Ella misma va perdiendo su estructura, y cuando pierde la estructura, aquí hay una falta de comunicación. El cuerpo quiere desapegarse de esas formas de emociones. Después, como todo hay un hilo conductor en todo esto, el campo mental empieza a volverse repetitivo, empieza a tratar de contener ese campo emocional para sostenerse en la vida. Y aquí entra un proceso de querer sobrevivir, y esa necesidad de sobrevivir el cuerpo la va viviendo en diferentes formas. Veo que hay una parte articular, sobre todo la parte de las rodillas, que la persona siente el trauma, como si la rodilla, como si las piernitas perdieran fuerza y no pudieran de estar bien conectadas con la tierra, se sienten fracturadas o en cierto momento se pueden sentir inflamadas. En el momento que no se siente esa estabilidad frente a la vida,
Aquí vemos que hay unas fracturas en el sistema óseo. El mismo cuerpo empieza a descomponerse porque él pierde la habilidad de contenerse a él mismo. Y ahí es donde el campo energético se vuelve como una esponja. Puede absorber no solamente los traumas vividos por la persona, sino empieza a alinearse con los traumas colectivos de las personas que están en su entorno y así sucesivamente. Aquí el campo energético, el trauma lo que hace es que el campo se siente y se percibe muy poroso. Ok, qué interesante. A ver, Nico, perdón, ¿en qué plano contiene el cuerpo o los planos de existencia los contratos kármicos o las lealtades del clan? Por ejemplo, mira, yo observo que esto se apega en una porción que hay entre la zona occipital del cerebro y Ajá, la zona que baja de la nuca hacia las conexiones directas del sistema nervioso. ok. Es como si esos contratos se gestan ahí, en los Mm, inicios del sistema nervioso, Ira. ok, Es por eso que que los vemos reflejados muchas veces desde los sentidos de los nervios o desde los sentidos de las reacciones eléctricas del cuerpo, como espasmos, como sensaciones. Entonces, esos contratos se guardan en la parte de la nuca. mm. Aquí le voy a hacer esta pregunta a los dos, pero para cada uno va diferente. Por ejemplo, Nico, ¿en qué plano o cómo o dónde registramos o generamos la conexión con egregores colectivos? Y Margarita me va a decir con egregores personales. Si estamos hablando de egregores colectivos, porque pueden ser heredados del ambiente o de una filosofía o de que pertenezco a un grupo y voy rezando y me vuelvo dependiente o lo que sea, estos egregores colectivos, ¿en qué plano se registra la llegada y dónde se genera eso? Y Margarita, quiero que me diga lo mismo, pero de natural, o sea, de cosas que yo voy aceptando que no necesariamente son colectivos, pero que yo los estoy también creando. Nico. En el sentido de lo colectivo, Ira, lo Uh que yo observo es que estos egregores se gestan a través de la conexión con la energía sexual, -huh. aunque no todos, por ejemplo, para sí tener esa energía como tal, es de Uh la -huh. sensación de esta conexión que a nivel colectivo nos enchufamos, por decirlo así. Ok. Margarita. Bueno, esto yo los veo que se van activando a través del miedo y el miedo tiene una capacidad de derivar a la frustración, al fracaso y a ese tipo de energías que están conectadas con esta frecuencia vibratoria. Esto hace que haya unas fracturas en el campo mental y emocional Ok. y la persona vaya creando este tipo de energías con el fin de buscar diferentes, como diferentes arquetipos y diferentes aspectos, porque estos egregores pueden, a través del miedo y de estas fracturas, tanto emocional como mental, ciertas formas de acompañamiento energético, ciertas visiones de la misma persona que se ve en diferentes escenarios y estos escenarios están muy conectados en la forma como esta persona actúa frente a ciertas circunstancias de miedo, de rabia, de tristeza, de peligro. Por eso es que el alma tiene esa capacidad o el campo mental y emocional en conjunto con toda la energía tiene la capacidad de crear este tipo de energías y esto lo hace con un sentido de protección. Ok. Entonces, a ver, ¿qué planos contiene la información sobre la evolución o la transformación planetaria, Nico? Bueno, lo que yo observo es que el sentido de la conexión del cuerpo, estaríamos hablando de un plano microcelular que ante la fisicalidad por se encuentran las variantes de las células, de los núcleos de las células, digamos Ajá. que así como la Tierra o el planeta se pudiera transformar desde su núcleo, el humano desde sus múltiples núcleos también iniciaría dichosa transformación. Y los planos sería un plano que comparte el pensamiento humano con los mismos pensamientos de la Tierra. Digamos que es ese plano en donde a veces podemos crear sensaciones o podemos hacer observaciones como la Tierra se siente triste o el planeta está muy movido. Viene de esos pensamientos desde esa dimensión. Ok. ¿Qué plano se activa al entrar a estados místicos profundos, Margarita?
Bueno, yo veo que primero hay una conexión con los planos más sutiles, pero no deja estos planos sutiles de estar conectados con los planos más físicos, porque esto es lo que permite que haya una unidad y una forma integral de poder vivir o sentir los planos de existencia, porque si se sienten solamente los planos sutiles, estamos perdiendo parte de una información o estamos excluyendo parte de una formación que hace parte de como de una experiencia integral para el ser. Y las sensaciones se van sintiendo cómo lo físico y lo sutil empieza a integrarse y ya deja de ser sutil y ya deja de ser físico para volverse una energía en unidad. Esta energía en unidad se siente mucho más expansiva. Veo que y siento que el punto de anclaje está muy direccionado con el corazón, porque el corazón te lleva a una conexión muy física, pero él también te lleva a una conexión muy sutil. Cuando estas dos energías las veo cómo se van integrando, aquí hay una expansión del corazón. Cuando el corazón se expande, él va cambiando, cambia el ritmo interno del cuerpo, cambia la respiración, cambia las sensaciones, cambian las percepciones y esta capacidad expansiva te permite tener una observación mayor de todos los planos de existencia que yo los veo que están muy relacionados también con la dualidad. Ok, entonces, a ver, Nico, ¿qué planos se usan o son utilizados más para la sanación energética? Los planos que refieren, por ejemplo, a los espíritus naturales de la tierra, Ira. Digamos que la sanación energética proviene también desde la función de cómo la tierra manifiesta la estructura de nuestro cuerpo y sus mismos campos electromagnéticos. Los movimientos o las cirugías energéticas, los pases energéticos, los movimientos, los tocamientos, los frotamientos de las manos, incluso los masajes, provienen de una dimensión que compartimos con la estructura electromagnética de la Tierra. Ok, entonces, ¿qué plano sostiene la energía creativa y sexual, Nico? Ese es un plano muy físico. Estaríamos hablando desde la parte de incluso del control del mismo cuerpo, un plano que proviene en una sutileza muy por debajo de la conciencia sutil, pero ligeramente más añadido a la conciencia de la fisicalidad. Para la manifestación, dices tú. Sí, incluso para la manifestación y la sexualidad. Ok. ¿Cómo influyen los planos, Margarita, en la percepción del tiempo? Porque el tiempo a veces es una trampa, a veces es un aliado, a veces es complicado el entender el tiempo. ¿Cómo influyen los planos en la percepción del tiempo? Yo la veo como una especie, una triangulación que está conectada con los ojos físicos, pero también está conectado con el ojo energético. Aquí se va formando un triángulo Ujú. y aquí la unión de estas tres energías activan en los hemisferios una conexión energética que se une a la columna vertebral y la columna vertebral es la que permite que haya un anclaje con la realidad y un anclaje con los mundos sutiles. Cuando se ejerce esta conexión a través de estos dos mundos, ahí se forma como una especie de línea deadline, como esta línea muerta, trunco, hay como Sí, una sí, línea sí. que se conforma en todo el centro del cuerpo y ahí es donde las percepciones empiezan a sentirse muy duales. Yo veo que la linealidad está conectada con la dualidad. La dualidad está conectada con los planos de existencia y los planos de existencia habitan o cohabitan en nuestra energía y ellos hacen que podamos conectarnos a su vez con la tierra, que ella también posee esta misma estructura energética. A ver, aquí una pregunta que se me hace que puede ser como determinante para entender muchas cosas. ¿Qué similitudes existen en todas las culturas de las mesoamericanas, las védicas, las norteamericanas, las egipcias, las africanas, porque también hay culturas africanas que ven todo, que vieron todo esto, los chamanes africanos, todo eso. ¿Qué información pueden de alguna manera tener similitudes en la estructura de los planos y en qué momento eso se transformó en lo que ahora vamos entendiendo
en los planos en la actualidad. A ver, Nico. Es que me revuelvo mucho, Ira, entre cómo se van moviendo las estructuras de los pensamientos. Es como ir entendiendo que las conexiones se estructuran más desde una libertad genética antes de un orden específico. Mi forma de estructurar los constructos de la realidad son muy diferentes a tu forma de construir los constructos de tu realidad. Y desde ahí dependería muchísimo la forma en la que cada uno de los dos decide primero en pensamiento actuar y posterior en sensación o emoción coordinar para poder desfragmentar las líneas que armarían las direcciones de mi realidad. Y así llevado a la potencia de cada humano, por ejemplo. Entre las generalidades, las únicas estructuras que se manifiestan como específicas vendrían siendo las estructuras que manifestamos de la vida y de la muerte, porque entendemos claramente el inicio y el fin, y esas dimensiones son las primeras que aparecen, la vida antes de la muerte y la vida después de la muerte. Entonces, la forma en que las similitudes con otras culturas se basan simplemente en lo que es la vida y la muerte, y a posteriori, a como lo vemos ahora, los planos de existencia tienen mucha variedad, pero a partir de esta forma en cómo se estructura, por ejemplo, la vida y la muerte en las culturas antiguas. ¿Es así? Y ahora ha evolucionado, por ejemplo, a que cada uno, desde su particularidad, pudiera tener su propio concepto de su dimensión de su vida y de su muerte. Ok. Margarita. Yo lo que veo que en general todas las culturas y todos los seres humanos, y en especial estas culturas que han traído tanta información, sabían moverse en los planos, en estos Ok. planos dimensionales. El conocimiento de poder navegar, moverse y ver estas realidades que son ilusorias desde mi perspectiva, Ajá. permiten que haya una liberación del alma, porque yo veo estos planos de existencia como unas estructuras muy rígidas que van creando como unas formas de cárceles energéticas que llevan al humano a vivir ciertas formas de existencias, y estas formas de existencias pueden estar conectadas con la parte consciente y con la parte inconsciente, con lo que está en el trasfondo, lo que no podemos ver, pero también lo que estamos viendo. El poder y el poder que tenían ellos de navegar a través de estos campos permitían que estas cárceles se rompieran, se diluyeran, y el campo como tal, una vez adquirido este conocimiento y volviera a conectar con esta sabiduría, veo cómo es como si se abriera la crisálida y pudiera salir el alma y pudiera liberarse de toda esta sensación energética que el alma se acostumbra a vivir en este estado de contención, pero una vez hay un conocimiento en ello, hay una sensación totalmente libre y expandida. Ahí Entonces, se pierde el concepto de la iluminación y se claro. pierden muchos conceptos que la dualidad del alma vive atrapada en estos planos dimensionales. Entonces, las similitudes que veías en las culturas antiguas era la libertad que tenía cada Exacto. uno como de expresarse tanto energética como emocionalmente, y eso hacía que se abriera más, o sea, no había estructura del alma, entonces era una Exactamente. libertad de vivir, ¿no? Sí, y de Aparentemente. movimiento, y Y de una gran libertad de movimiento, porque ya se pierden ciertas formas que al estar también involucrado el ADN, hace Ajá, parte también de estos campos dimensionales. Inclusive yo veo que la anatomía humana está muy conectada a vivir en estos planos de existencia que hacen el efecto de expansión, pero te llevan hasta un punto y vuelven y te contraen, como el palpitar del corazón. Pero cuando tú sales de esa condición, ya no hay nada que te atrape, que te contenga, que te limite y que te haga recordar algo que de alguna manera ya, ya no hace parte, y ajá. ya sientes una libertad plena en ti mismo. Entonces, a posteriori de esas culturas, de todo lo que se vive o se vivió en esas culturas, entonces en esta estructura de pensamiento que vivimos ahora, es como esa estructura de encarcelar también nuestra energía y nuestra alma, ¿no? Sí. Ok, muy bien. Entonces, vamos a regresar
a este momento presente, no sin antes que antes de regresar me comenten y me digan una palabra o una frase que puedan sentir, percibir a partir de esta sesión y de la desconexión. Vamos a respirar y vamos a ir desconectando. Van sintiendo sus pies, sus manos, se van sintiendo muy bien y vamos respirando y mientras vamos desconectando a la cuenta de 3 abren los ojos. 1, 2, Margarita, dime tu palabra, tu frase o lo que sea. La que me llega son cárceles mentales y dualidad. Cárceles mentales y dualidad. Nico. Ahí me llega construcción, creación y proceso. Construcción, creación y proceso. Entonces vamos a decir que en esta forma de ver los planos de existencia hay construcción, creaciones y procesos que pueden generar cárceles mentales y dualidad. Muy bien, vamos a regresar aquí y ahora, en este momento 3. Abrimos nuestros ojos maravillosos. ¿Cómo se sienten? Bien, ¿Sí? sí, ¿No se les hizo pesado? en algunos momentos sí. Sí. Bueno, pero estuvo un poco diferente, ¿no? Para manejar, para que comprendamos muchas veces esto de los planos, cómo a veces esas estructuras nos van atando o también nos van liberando de acuerdo a cómo nos vayamos nosotros moviendo en nuestra propia energía y en nuestra propia idiosincrasia, ¿no? Ujú. Ok, entonces vamos a pedirles que entren a nuestra página web www.iraceman1ince.com. Es que iba a decir info@iraceman1ince.com y el WhatsApp más 52 479 204 49 73. Vamos a cortar aquí la grabación. Gracias. Bye.